En la cena mi padre me dijo, ¿qué se siente ser un fracasado, sin esposa y sin hijos, mientras la familia reía? Así que dije, ¿qué se siente que este fracasado vaya a dejar de pagar tus cuentas? Mi nombre es Diego, tengo 34 años, y crecí en una casa modesta en un barrio de clase media. Éramos 6, mis padres, mis 3 hermanos menores y yo. Mi padre, Mauricio, era un hombre de carácter fuerte, con una lengua afilada y un ego que llenaba cualquier habitación. Trabajaba como jardinero, pero nunca fue constante. Había meses en los que traía buen dinero, y otros en los que llegaba con las manos vacías, gruñendo que el mundo estaba en su contra. Mi madre, Gabriela, era lo opuesto, dulce, paciente, siempre tratando de mantener la paz. Ella cosía ropa para los vecinos y hacía lo que podía para que no nos faltara comida en la mesa. Yo era el mayor, así que desde los 12 años supe que tenía responsabilidades. Ayudaba a mi madre con la casa, cuidaba a mis hermanos. Cuando Mauricio llegaba de mal humor, intentaba no cruzarme en su camino. Pero no siempre lo lograba. Mauricio tenía una forma especial de hacerme sentir pequeño. Mírate, Diego, tan tonto, tan callado, ¿qué vas a hacer con tu vida? No seas débil, me decía, incluso cuando yo solo era un niño. Nunca entendí por qué me trataba así. Tal vez porque era el primero, y él proyectaba en mí todas sus frustraciones. Tal vez porque nunca fui el hijo que él quiso. Mis hermanos, en cambio, parecían tener un pase libre. Gonzalo, el segundo, era el carismático, siempre haciendo reír a todos. Simón, el tercero, era el deportista, el orgullo de Mauricio porque jugaba fútbol en el equipo del barrio. Y Darío, el menor, era el consentido, el bebé de la casa. Yo no encajaba en ninguna categoría. No era gracioso, no era atlético, no era el pequeño que todos mimaban. Era Diego, el responsable, el que siempre estaba ahí para resolver problemas. Cuando terminé la secundaria, supe que no podía quedarme esperando a que Mauricio cambiara. Quería algo mejor para mí y para mi familia. Me inscribí en un curso técnico de contabilidad y conseguí un trabajo en una pequeña empresa. No era glamoroso, pero pagaba bien. Con el tiempo, fui ascendiendo. A los 25 años, ya era jefe de contabilidad en una empresa mediana. Ganaba lo suficiente para vivir cómodamente, y decidí quedarme en casa con mis padres para ayudar con los gastos. La hipoteca, las facturas de luz y agua, la comida, todo salía de mi bolsillo en gran parte. Mauricio seguía trabajando en el taller, pero su aporte era irregular. Gabriela ya no cosía tanto porque sus manos empezaban a dolerle. Yo no me quejaba. Para mí, era lo correcto. La familia es primero, ¿no? Pero Mauricio nunca lo vio así. Para él, yo no era el hijo que sacrificaba su juventud para mantener la casa. Era el hijo que no cumplía con sus expectativas. Porque, mientras yo me enfocaba en trabajar y ahorrar, mis hermanos seguían un camino diferente. Gonzalo se casó a los 24 con su novia del colegio, y pronto tuvieron un hijo. Simón conoció a una chica en la universidad, se casaron y ahora tienen 2 niños. Darío, el menor, se comprometió a los 22 y ya tiene una hija. Todos formaron familias. Todos, menos yo. No es que no quisiera una pareja. A veces lo pensé. Hubo una chica en la oficina, que me gustaba. Pero entre el trabajo, las responsabilidades en casa y la presión constante de Mauricio, nunca sentí que tuviera espacio para una relación. Primero la familia, me repetía. Y, de alguna forma, me convencí de que estaba bien estar solo. Pero Mauricio no lo dejaba pasar. Cada vez que había una reunión familiar, sacaba el tema. Diego, ¿cuándo vas a traer una novia? Mira a tus hermanos, todos con sus familias, ¿tú qué estás esperando, a quedarte solo para siempre? Sus palabras eran como puñaladas, y lo peor era que siempre las decía con una sonrisa, como si fuera una broma. Pero yo sabía que no lo era. Con los años, las burlas se volvieron más crueles. Eres un fracasado, Diego. Un hombre de verdad tiene una esposa, unos hijos. Mírate, con tu trabajo y tu dinero, pero sin nada que valga la pena. Yo apretaba los dientes y me callaba. No quería pelear. No quería darle el gusto de verme afectado. Pero cada comentario dejaba una marca.
Y mi madre, aunque intentaba suavizar las cosas, nunca lo enfrentaba. Así es tu padre, Diego. No le hagas caso, me decía. Pero yo sí le hacía caso, porque era mi padre. Y, aunque no lo admitiera, sus palabras me dolían. Hasta que un día, mi tía Carmen, la hermana de mi madre, organizó una gran reunión en su casa. Iba a ser algo especial, abuelos, tíos, primos, todos juntos. No era común que toda la familia se reuniera así que todos estaban emocionados. Mis hermanos llevaron a sus esposas e hijos. Mis primos llegaron con sus parejas. Hasta mi primo menor, Lucas, de 15 años, apareció con su novia. Yo, como siempre, llegué solo. La casa de mi tía estaba llena de vida. Había música, risas, niños corriendo por todos lados. Me senté en una esquina, saludando a los que pasaban, tratando de no llamar mucho la atención. Pero Mauricio no me iba a dejar en paz. Desde que llegué, empezó con sus comentarios. Mira, Diego, hasta Lucas tiene novia, 15 años y ya te ganó, dijo, riéndose mientras le daba un codazo a mi tío Roberto. Algunos se rieron, otros me miraron con pena. Yo forcé una sonrisa y cambié de tema, pero sentía un nudo en el estómago. El ambiente se fue calentando a medida que avanzaba la noche. Todos hablaban de sus vidas, los trabajos, los hijos, los planes. Yo escuchaba, pero no decía mucho. No porque no tuviera nada que contar, sino porque sabía que, si hablaba, Mauricio encontraría la forma de girarlo en mi contra. Y no me equivoqué. Llegó la hora de la cena. Nos sentamos en una mesa larga que mi tía había preparado en el patio. Éramos más de 30 personas, todos apretados, pero felices. Antes de que sirvieran la comida, mi tía propuso un brindis. Uno por uno, los presentes se levantaron para decir unas palabras. Mi abuelo habló de la importancia de la familia. Mi tía Carmen agradeció a todos por estar ahí. Mis hermanos hablaron de sus hijos y lo bendecidos que se sentían. Yo no planeaba decir nada, pero entonces llegó el turno de mi padre Mauricio. Se puso de pie, con su vaso de vino en la mano, y todos lo miraron. Mauricio siempre había sido el centro de atención en estas reuniones. Sabía cómo hablar, cómo hacer que todos rieran. Pero esa noche, sus palabras no fueron para unir a la familia. Fueron para destruirme. Brindo por todos ustedes, empezó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por mi familia, por mis hijos, que han sabido salir adelante, que han formado sus hogares, que me han dado nietos. Por todos, menos por uno. Hizo una pausa y se giró hacia mí. Sentí que el aire se volvía pesado. Diego, mi hijo mayor. Dime, ¿qué se siente ser un fracasado sin esposa y sin hijos? Mírate, 34 años y sigues solo, hasta los niños de esta mesa tienen más vida que tú. La mesa estalló en risas. Mis tíos, mis primos, incluso los niños que apenas entendían lo que pasaba, se rieron. Mis hermanos intentaron contenerse, pero vi las sonrisas en sus rostros. Mi madre bajó la mirada, incómoda, pero no dijo nada. Yo sentí que el mundo se me venía encima. No era la primera vez que Mauricio me humillaba, pero nunca lo había hecho así, frente a toda la familia, con tanta crueldad. Miré a Mauricio, que me observaba con una mueca burlona, esperando mi reacción. Y algo dentro de mí se rompió. No sé si fue la rabia acumulada durante años, el dolor de sus palabras o la humillación de ser el hazmerreír de todos. Pero no me iba a quedar callado. Me puse de pie, golpeé mi copa contra la mesa para que todos me escucharan, y hablé. Brindo por no ser un mantenido, dije, con la voz firme, aunque por dentro temblaba. Dime tú, papá, ¿qué se siente ser un mantenido a tus 60 años? ¿Qué se siente que este, fracasado, sea el que paga tus cuentas, la casa donde vives, la comida que comes, y dime, ¿qué se siente que este fracasado vaya a dejar de pagar tus cuentas? El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Mauricio me miró con los ojos abiertos como platos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Su cara pasó de la burla a la incredulidad, y luego a la rabia. Todos los demás estaban congelados, procesando lo que había dicho. Porque no era solo una respuesta. Era la verdad. Y ahora toda la familia lo sabía, Mauricio,
El hombre que se jactaba de ser el patriarca, dependía de mí, el hijo al que siempre había despreciado. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, gritó Mauricio, golpeando la mesa. Soy tu padre, respétame. ¿Respetarte?, repliqué, sin bajar la mirada. He pagado tus cuentas durante años. He mantenido esa casa mientras tú te burlabas de mí, ¿y ahora quieres respeto? El respeto se gana, papá, y tú no has hecho nada para ganártelo. La discusión escaló. Mauricio me gritaba, yo le respondía. Mi madre intentaba calmar las cosas, pero nadie la escuchaba. Mis hermanos y el resto de la familia murmuraban entre ellos, algunos sorprendidos, otros incómodos. Finalmente, no pude más. Tomé mi chaqueta, miré a Mauricio por última vez y dije, se acabó. A ver cómo te las arreglas sin mí. Y me fui. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había dicho lo que llevaba años guardando, pero también había roto algo que no sabía si podía repararse. No era solo con Mauricio. Era con toda la familia que se había reído, que había permitido que me humillaran. Decidí que era suficiente. Al día siguiente, cuando encendí el celular vi un montón de notificaciones. Mensajes de mis hermanos, de mi madre, incluso de mi tía Carmen. No los abrí. No quería leer sus excusas o sus intentos de suavizar las cosas. En cambio, hice lo que había prometido. Entré a la aplicación del banco y cancelé todos los pagos automáticos que tenía configurados para la casa de mis padres. La hipoteca, la luz, el agua, el internet. Todo. Fue extrañamente liberador, ver cómo cada transacción se detenía con un clic. Pero también sentí un nudo en el estómago, ¿y si estaba yendo demasiado lejos, y si mi madre sufría por esto? Sacudí la cabeza. No. Mauricio se lo había buscado. Por primera vez, iba a dejar que enfrentara las consecuencias de sus actos. Esa misma tarde, mi hermano Gonzalo me llamó. No contesté. Luego fue Simón. También lo ignoré. Darío, el menor, me dejó un mensaje de voz. Diego, ¿qué te pasa, hermano? Todos están hablando de lo que pasó en la cena. Mamá está preocupada. Llámame, por favor. Escuché el mensaje y lo borré. No estaba listo para hablar con ellos. No después de haber visto sus sonrisas mientras Mauricio me humillaba. Pero cuando mi madre llamó, no pude ignorarla. Su voz temblaba al otro lado del teléfono. Diego, hijo, ¿qué pasó anoche? ¿Por qué dijiste esas cosas? Tu papá está furioso, dice que lo humillaste frente a todos. Su tono no era de reproche, sino de preocupación, pero aún así me dolió, porque no mencionaba cómo Mauricio me había humillado a mí, porque siempre era yo el que tenía que ceder. Mamá, él empezó. Me llamó fracasado delante de toda la familia. ¿Qué esperaban que hiciera? Que me quedara callado como siempre, respondí, tratando de mantener la calma. Lo sé, hijo, tu papá a veces no mide sus palabras. Pero eres su hijo. No puedes hablarle así, dijo ella. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Incluso mi madre no podía ver cuánto me dolía todo esto. Mamá, he pagado las cuentas de esa casa por años. He sacrificado todo por ustedes. Y él no hace más que burlarse de mí. Eso está bien, eso es ser familia, dije, con la voz quebrada. Ella se quedó en silencio. Luego, con un susurro, dijo, solo, no te alejes, Diego. Somos tu familia. Colgué. No podía seguir hablando. No quería escuchar más excusas. Esa semana, los rumores corrieron como incendio. Mi tía Carmen le contó a mi madre que la familia estaba dividida. Algunos, como mi tío Roberto, decían que Mauricio se había pasado de la raya. Otros, como mi primo mayor, Javier, pensaban que yo había sido un irrespetuoso por atacar a mi padre. Nadie, al parecer, hablaba de cómo Mauricio me había tratado durante años. Nadie mencionaba que yo era el que mantenía la casa donde él vivía. Era más fácil señalarme a mí, el hijo que se había revelado. El viernes, Mauricio me llamó. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Su tono era una mezcla de enojo y condescendencia. Diego, no sé qué te pasa, pero vas a venir a esta casa y vas a disculparte.
Soy tu padre, y no te voy a permitir que me faltes al respeto. Lo que dije en la cena fue una broma, hombre. No seas débil. ¿Madura? Escuché el mensaje 2 veces, y cada palabra me hacía hervir la sangre. Una broma, ¿eso era todo lo que significaban para él años de humillaciones? Borré el mensaje y bloqueé su número. El fin de semana, fui a la casa de mis padres. No para disculparme, sino para recoger algunas cosas que todavía tenía allí, ropa, libros, un par de recuerdos. No quería volver a pisar esa casa por un tiempo. Cuando llegué, Mauricio estaba en la sala, viendo televisión como si nada hubiera pasado. Mi madre estaba en la cocina. Mis hermanos no estaban, lo cual agradecí. No quería más confrontaciones. Mauricio me vio entrar y se levantó del sofá. Vaya, el gran Diego, vienes a pedir perdón, dijo, con esa sonrisa sarcástica que odiaba. No, papá. Vengo a llevarme mis cosas, respondí, sin mirarlo. Sentí sus ojos clavados en mí, pero no le di el gusto de enfrentarlo. Fui a mi antigua habitación, recogí lo que necesitaba y salí. Mi madre intentó hablar conmigo antes de que me fuera. Diego, por favor, no hagas esto. Tu papá no quiso lastimarte, dijo, con lágrimas en los ojos. Mamá, él siempre quiso lastimarme. Y tú nunca hiciste nada para detenerlo, le dije. Fue duro, lo sé. Pero era la verdad. Ella bajó la mirada, y yo me fui sin mirar atrás. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentía un alivio que no había sentido en años. No tener que lidiar con las burlas de Mauricio, no sentir la presión de ser el hijo responsable todo el tiempo. Pero también había un vacío. La familia era todo lo que había conocido, y ahora me sentía solo. Intenté llenar ese vacío con trabajo. Me quedé hasta tarde en la oficina, revisando números, organizando reportes. Un mes después de la cena, las cosas se pusieron interesantes. Mi padre me llamó un día, casi en pánico. Diego, la luz de la casa se cortó. Y el banco llamó por la hipoteca, ¿qué está pasando? No me sorprendí. Sabía que esto iba a pasar. Le expliqué, con la voz más tranquila que pude, que había cancelado los pagos. Diego, ¿qué hiciste? ¿Crees que puedes dejar a tu familia en la calle? Eres un egoísta, un mal hijo. Me reí, aunque no había nada de gracioso. ¿Egoísta, papá, yo? Llevo años pagando tus cuentas mientras tú me llamas fracasado, ¿sabes qué? Si soy tan perdedor, arréglatelas solo. A ver si puedes mantener tu casa sin este fracasado. No te atrevas a hablarme así, gritó, pero su voz temblaba. Podía sentir su miedo, su impotencia. Y, por primera vez, no sentí culpa. Sentí justicia. Colgué y apagué el teléfono. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Los días después de colgarle el teléfono a Mauricio fueron como caminar en una cuerda floja. Por un lado, sentía una libertad que no había conocido en años. No tenía que preocuparme por las facturas de la casa de mis padres, ni por las burlas de mi padre, ni por la presión de ser el hijo perfecto. Pero por otro lado, no podía ignorar el vacío que dejaba la familia. Durante toda mi vida, había creído que mi deber era cuidarlos, especialmente a mi madre, Gabriela. Y aunque estaba furioso con Mauricio, no podía evitar sentir culpa por ella. Estaba pagando el precio de mi decisión. En el trabajo, intenté mantenerme ocupado. Los números siempre habían sido mi refugio. Podía perderme en balances, reportes y proyecciones, donde todo tenía sentido, donde no había emociones desordenadas. Esa noche, recibí una llamada de mi tía Carmen. Su voz era seria, algo raro en ella. Diego, necesito que vengas a mi casa. Es importante. No dio más detalles, pero algo en su tono me hizo aceptar. Al día siguiente, fui a su casa, preparándome para otra discusión sobre la cena. Pero lo que encontré fue diferente. Mi tía me recibió con un abrazo y me llevó a la sala. Allí estaba mi madre, sentada en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. Me quedé paralizado. Mamá, ¿qué pasa?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Gabriela me miró, pero no habló de inmediato. Mi tía tomó la palabra. Diego, tu madre no quería que te enteraras así,
pero las cosas en casa están mal. Mauricio no ha pagado nada desde que tú cortaste los pagos. La luz sigue cortada, el agua está por cortarse, y el banco amenazó con embargar la casa si no pagan la hipoteca pronto. Miré a mi madre, esperando que dijera algo. Finalmente, habló, con la voz temblorosa. Hijo, no sé qué hacer. Tu papá dice que va a arreglarlo, pero no tiene el dinero. Y yo no puedo trabajar como antes. No quería preocuparte, pero no tengo a quién más recurrir. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Rabia contra Mauricio, por poner a mi madre en esta situación. Tristeza por verla tan vulnerable. Mamá, ¿por qué sigues con él? ¿Por qué dejas que te arrastre en esto?, pregunté, sin poder contenerme. Ella bajó la mirada. Es mi esposo, Diego. No es tan fácil. Mamá, no voy a dejar que te quedes en la calle, dije finalmente. Pero no voy a seguir manteniendo a papá. Si quieres, puedes venir a vivir conmigo. Tengo espacio en mi departamento. Pero él no. Nunca más. Gabriela me miró, sorprendida. No dijo nada, pero vi algo en sus ojos, una mezcla de gratitud y miedo. Mi tía asintió. Es una buena idea, Diego. Piénsalo, Gabriela. No puedes seguir cargando con Mauricio. Ella suspiró, pero no me miró. No lo sé, Diego. Todo esto es mucho. Tu papá y yo hemos estado juntos por más de 40 años. No es fácil dejarlo atrás. Sus palabras me dolieron, no porque no las entendiera, sino porque aún después de todo, ella seguía pensando en Mauricio. Mamá, él no te valora. No nos valora, cuanto más vas a soportar, dije, tratando de mantener la voz calmada. Al final ella aceptó irse conmigo porque no quería sufrir al lado de Mauricio. Pasaron los meses, pero un día, mi tía Carmen me llamó con noticias que no esperaba. Diego, encontraron a tu papá. Está en un centro para refugiados en las afueras de la ciudad. No tiene nada. Ni casa, ni dinero, ni familia. Fui a verlo, y no es el mismo. ¿Está roto? Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. ¿Y qué quiere, que lo saque de ahí?, pregunté, con más frialdad de la que sentía. No, Diego. No pidió nada. Solo dijo tu nombre. Creo que, en el fondo, sabe que se equivocó. Pero no creo que tenga el valor de admitirlo, respondió mi tía. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Una parte de mí quería ir a ese centro, enfrentarlo, hacerle sentir el peso de todo lo que me había hecho. Pero otra parte sabía que no valía la pena. Mauricio ya estaba pagando el precio de sus acciones. No necesitaba mi intervención. Meses después, mi madre y yo nos mudamos a un departamento más grande. Mauricio sigue en el centro para refugiados, según mi tía. Nadie de la familia lo visita. Mis hermanos, mis tíos, mis primos, todos lo dejaron atrás. Y aunque una parte de mí desearía que las cosas hubieran sido diferentes, la otra sabe que esto es lo que tenía que pasar. Mauricio pagó el precio de su arrogancia, y yo, por fin, encontré mi paz. Suscríbete para más historias diarias.